Hola comunidad de luz, esto es Canalización Resonante Áurea. En este video programa quería hablarte un poquito acerca de los códigos de desinformación. Estos códigos no son más que, podríamos decir, una modificación genética de nuestro ADN en cierta parte, aunque esa no sería toda la parte de la historia, ¿no? Pero la inserción de estos códigos, por ejemplo, los podemos ver con la llegada de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana, digamos, ¿no? Y la implantación de estos códigos de dualidad entre el bien y el mal, ¿m? Entre la existencia de un Cristo y un anticristo, de un Dios y un diablo, de un bien y un mal. Esto sería como más o menos como para un preámbulo de apertura al siguiente capítulo de la serie La Gran Ilusión, que el siguiente capítulo será la dualidad. La Iglesia ha insertado este código de desinformación, que junto a la justicia, como decíamos en el video anterior, son capaces de juzgarnos para nosotros percibir una realidad de supuesto encierro o cárcel y otra realidad de supuesta libertad, que en realidad nunca alcanzamos al 100% debido a este sistema que nos mantiene inmersos en él, y que ya está dando sus últimos coletazos a nivel planetario, o sea, ya estamos mutando como planeta, como sociedad, como sistema, porque ya está comprobado que el ser humano está mutando a un nuevo ser humano más sutil, como nosotros acá en este canal siempre decimos, a ese nuevo ser humano de luz, que nosotros decimos que científicamente, digamos, sería pasar del estado en el que estamos ahora, que es el estado material del cuerpo de carbono. Es por eso que actualmente medimos los años en los fósiles, por ejemplo, por la datación, por el proceso de datación de carbono. Estaríamos mutando a un ser humano de silicio. Ya pasaríamos de el estado material del carbono al estado físico del silicio, porque como la gente, al contrario de lo que la gente piensa, que lo físico es lo material, eso es un error grave. Lo material es material, porque no hay, en realidad lo material no existe, sino porque es energía compactada, como ya sabemos, pero lo más estrictamente material, que en este caso nuestro cuerpo de carbono estaría mutando a un estado más sutil. Por eso lo físico es un estado más sutil que lo material. Lo material es algo compacto, como esta silla,
compacta, de madera. Pero lo físico es como una acción, es como un resultado de una acción más sutil. O sea, no es algo estático que está ahí. Pero básicamente lo que quiere decir es que contiene la información del todo. Porque el silicio es un mineral, es un cristal. Podríamos decir que pasáramos a un cuerpo de cristal. Por eso nosotros utilizamos los cristales de cuarzo, por ejemplo. Porque como siempre decimos, que contienen la información del todo y están conectados de manera sutil. O sea, todos estos descubrimientos de la física cuántica y estos descubrimientos científicos modernos no hacen más que confirmar lo que nosotros en este canal siempre hablamos. Lo que yo siempre hablo de esa conexión, como nos muestra la física de partículas, la interconexión cuántica entre ellas. Contienen la información del todo, esos cuarzos, por ejemplo, que tienen la información del todo del planeta, incluso del sistema solar, del universo mismo, o del multiverso. Ahora se habla mucho, o se confirma esto, la idea de que el universo es uno solo, una unidad, pero que es un multiverso. Lo que confirma el tema de los universos paralelos. Por eso decíamos que el viaje en el tiempo no existe, porque el tiempo es toroidal, no existe. Lo único que existe es el ahora eterno. Entonces el todo, toda esa información sería la fuente misma, el experimentador, ese creador que experimenta su propia existencia, es uno solo. O sea, el observador es uno solo, no son muchos. Porque la ley del observador, por ahí creemos que hay muchos observadores, pero no, es uno solo, teniendo distintas experiencias, distintos estados, viviendo distintos momentos, distintos niveles de conciencia. El espectador es siempre el mismo viviendo distintas realidades, todas en simultáneo. Por eso los universos paralelos, esos multiversos que dice la física cuántica, conviven, están acá. Y a veces esos fallos de realidad, esos fallos de Matrix, esos saltos de un universo a otro, que hay muchos casos en la historia y que poco se cuenta de esto, poco se habla, que eso sí es real, no el viaje en el tiempo, porque uno cree, confundimos esas experiencias de saltos de universos paralelos o lo que se conoce como time sleep. Time sleep es un salto del tiempo, un salto en el tiempo, o un deslizamiento del tiempo, más concretamente, significa un deslizamiento del tiempo. Que en realidad el observador que está teniendo ese salto de un universo a otro, ese cruce de multiversos, de universos paralelos cuando se cruzan, dos momentos, dos realidades, en realidad no es un viaje en el tiempo, sino que es ese tiempo pasado. Por ejemplo, hay un caso que una mujer llega a un aeropuerto, o un hombre tiene pasaporte de su país
Y cuando llega al aeropuerto de destino y le da el pasaporte, el aeropuerto le dice, pero este país no existe. Es como que salió en un tiempo y cuando aterrizó, o un futuro o un pasado, en donde su país no existía. Y él, como estuvo en el avión, es como que se abrió una línea distinta de tiempo. En realidad no se abrió, así se abrió. Se abre una nueva línea de tiempo, porque queda ese observador, observa eso. Pero en realidad hay un cruce entre un momento de la historia y otro, porque los lugares son siempre los mismos, van transformándose porque el ser humano lo transforma, la naturaleza. Pero esa información está ahí, ¿eh? Esa información está, y a veces se cruza. Pero siguiendo con el tema del cuerpo de silicio, esa información está en nuestro ADN. Y esto está comprobado a través de análisis de sangre. Han observado que el cuerpo de carbono está transmutándose a uno de silicio y que la información está en nuestro ADN. Entonces, es solo cuestión de tiempo para lograr transmutar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material, transmutarlo a un cuerpo físico, que es otra parte del proceso. O sea, y para ya cerrar esta especie de videoprograma de reflexión, porque tocamos al final varios temas, tenemos que entender que el despertar no es un momento, no es una chispa, como se cree, no es ese momento de clic, sino que el despertar es un proceso que lleva varias vidas y cada parte del espectador, digamos, está en una vida distinta, en un nivel distinto de evolución. Es por eso que cuesta tanto alcanzar esa masa crítica. Pero bueno, ese proceso que es personal, que lo debemos hacer cada uno de manera personal. O sea, tampoco es un error también creer que el despertar es un proceso colectivo. Que sí, en parte es cierto, pero en realidad es un proceso individual. Luego, cuando logramos despertar internamente, individualmente, podemos expandir. O sea, primero es un proceso implosivo, lo que se conoce como implosión. Es un proceso implosivo el despertar. Debemos absorber toda esa información, compactarnos nuevamente en esa partícula, en nuestro centro. Y luego vamos a volver a colapsar. Nuestro toroide se va a expandir nuevamente. Y ahí vamos a polarizar el resto de toroides. Ya vamos a despertar más conciencias. Y así, luego en algún momento, que tampoco podemos pretender manejar los tiempos cósmicos de este puzzle planetario que sabemos que es matemáticamente ordenado, fractalmente ordenado, y que ese proceso, como digo, tarde o temprano se va a dar ese cambio a ese cuerpo físico, porque el planeta, lo mismo que el Sol tarde o temprano se va a morir, y ya la Tierra no será lo mismo. Entonces nuestro cuerpo también va a tener que adaptarse a los cambios, porque es así. Entonces, en este proceso es como un videojuego realmente, en donde vamos evolucionando en etapas
vamos adquiriendo nuevos cuerpos cada vez más sutiles, cada vez más estratégicos para lograr esa supuesta guerra, ¿no? Esa guerra infinita entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ese dogma que nos han impuesto. Entonces poco a poco debemos ir volviendo a la fuente, o sea, adquirir todo. En este momento en el que estamos, lo mejor es adquirir información. Tratar de absorber toda la información posible, no importa si es buena, mala, verdadera, falsa. O sea, no aferrarnos a nada, no casarnos con nada, simplemente fluir, escuchar, hacer de observadores externos a esa bipolaridad. O sea, ir más allá y observar desde una distancia para poder ampliar nuestro campo visual y poder observar ambas realidades. Como decía la Iglesia, que nos pone el diablo y el Dios. Entonces hay una eterna guerra entre dioses buenos y malos, y no nos damos cuenta que tanto el bueno como el malo lo que hacen no son más que entidades que están comercializando con nuestras almas. Y esto nos dice el código Voynich, el manuscrito Voynich también nos habla de esto, en que comercializan con nuestras almas. Y hay dos precios, uno por el alma pura y limpia, buena, y otro por el alma oscura, más satánica, más sombría. Ambas tienen su precio. Pero el alma más pura, ¿no? Sería la más cara, o sea, es la que más tiene. Bueno, el Voynich nos habla del fosfato, que es un componente eléctrico que forma el alma humana, una especie de un estado distinto del fosfato, pero también Corrado Malanga nos habla del ánima, el ánima, que también es una sustancia que conforma el alma. Es como que ellos la van succionando de a poco. Entonces vemos que todo se relaciona. Estamos siendo engañados a un nivel enorme que abarca varios niveles de frecuencia, tanto del mundo que nosotros erróneamente llamamos físico, como decía, porque lo físico es algo más sutil que lo material. Deberíamos decir lo que abarca el mundo material. A partir de ahora vamos a cambiar la palabra mundo físico, que nosotros denominamos como material, por la palabra mundo material, que es, como decía, esta silla dura de madera, por ejemplo. Esa Babilonia, esa jungla de cemento, eso es material. Lo físico es, qué sé yo, se podría decir, el viento, o sea, esos procesos, la física de, qué sé yo, de por qué se mueve un vehículo, por qué hay movimiento, porque hay una fuerza y una reacción, o sea, porque todo es energía. Entonces, lo físico es algo más sutil que lo material, y es algo más material que la energía. Es por eso que hasta ahora la ciencia oficial descarta la parte energética, porque directamente no la descarta. Y la parte energética es ese estado más sutil, o sea, pasando todos estos niveles de densidad, que no es más que todo es una cuestión de densidad, de densidades. Entonces, bueno, ya llevamos
casi 25, media hora hablando casi. Bueno, vamos a cortar acá porque ya es mucha información. Vamos a hacer una segunda parte de este video seguramente. Porque este simplemente era para aportarte un poco más de información. Como te digo, para que absorbas toda la información que puedas y después decidas por vos mismo lo que te sirva y lo que no te sirva, simplemente tirar a la basura, pero no descartarlo de entrada sin haber escuchado toda la información completa. Y bueno, simplemente vamos a seguir fluyendo en esta espiral, vamos a seguir con esta experiencia de investigar y traerte un poco más día a día la verdad. Y pronto grabaremos la segunda parte de la gran ilusión, la dualidad, pero vamos a ver si usamos el pizarrón para realizar un gráfico que nos va a ayudar a entender mejor y más concretamente qué es la dualidad. Hasta el próximo video, abrazo de luz. Suscríbete, dale like, compartilo. Si querés donar o adquirir alguno de nuestros productos, por ahí abajo voy a dejar mi WhatsApp y mi mail. Seguinos en Twitter también, en Twitter como Canalización Resonante Áurea, en Facebook, en la página de Facebook y el grupo de la página de Facebook que es Guerreros de Luz, que tiene poca actividad porque creo que la etapa guerrero ya ha pasado y ahora debemos pasar a una etapa más inteligente, más sutil, de no tanto ir a confrontar, sino más bien de tratar de hackear esta Matrix de una manera más inteligente y más sutil. Así que vamos a crear un nuevo grupo ahí también. Ese igual lo vamos a dejar, no hay problema, porque no debemos olvidar que estamos en una guerra psicológica, guerra climática. La élite está ahí. Y bueno, de esto quería hablar, pero al final quedó pendiente. Lo voy a dejar para el próximo video mejor, o para hacer un video aparte. Vamos a hacer un video aparte del tema de cómo funciona toda esta manifestación, porque viste, hay mucha también dualidad entre lo que es las entidades oscuras, los arcontes y todo este tema, que los más espirituales dicen que debemos ignorarlos porque nosotros creamos aquello que deseamos, aquello que le damos importancia, aquello que observamos, que le ponemos nuestra intención. Y si nosotros tenemos nuestro pensamiento puesto en que hay entidades y hay un sistema oscuro que nos controla, y bueno, vamos a manifestar eso, que en parte es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no entienden? Que nosotros ya hemos manifestado la ilusión, o sea, ya hemos manifestado eso oscuro, esa parte oscura, porque ya le hemos dado esa intención. Tal vez en algún momento remoto de nuestras vidas pasadas, porque si ahora nacimos más espirituales, o sea, con un nivel más elevado de evolución, conciencia, tal vez no le demos tanta importancia porque ya entendamos esa ley de observador, por ejemplo, ¿no? Pero igual ya hemos manifestado, como también hemos manifestado este sistema, lo hemos aceptado el dinero, lo hemos creado, lo hemos manifestado. Porque recordemos que el observador es uno solo que va teniendo distintos momentos de experiencia. Entonces nosotros mismos creamos el dinero, lo aceptamos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos ignorar simplemente aquello que creamos. Y si creamos esa parte oscura, negativa, esa bipolaridad, ese lado oscuro, ignorándolo o rechazándolo, no lo vamos a eliminar, simplemente que lo vamos a fortalecer más.
Entonces la idea es transmutar, transformarlo. Eh, Estas entidades negativas, quemarlas con el poder de nuestra intención, de nuestra alma, eh, pero de una manera, ya digo, sutil, entendiendo que esa ilusión la creamos nosotros. Entonces primero tenemos que destruir, en cierta manera, destruir, romper esos dogmas que hemos creado de, de oscurismo, de oscurantismo, de esas entidades oscuras eh, que están en esta 4D de transición hacia la 5D, desde la 3D, están en esa transición, en esta 4D que nos acechan, esas entidades, esos insectos que nos están acechando en este tránsito, en esta transmutación, en este cambio. Entonces, simplemente no las podemos ignorar porque están ahí. O sea, otro punto de observador, o sea, otra persona va a estar dándole importancia a ella, entonces simplemente no va a dejar de existir. El bien y el mal no van a dejar de existir. Entonces lo que tenemos que hacer es trascender eso, porque trascender quiere decir que ya lo llevamos dentro, está dentro nuestro, entonces debemos trascenderlo, debemos entenderlo, transformarlo, transmutarlo y trascenderlo, o compactar esas dos mitades, buscar la unidad, pero la unidad real, de eliminar esa dualidad de dicotómica que es que vivimos ahora, que es la dualidad de opuestos enfrentados en constante conflicto, para pasar a una realidad de dualidad de contraste, donde prácticamente ambos polos están fusionados entre sí y trabajan como un conjunto, digamos, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese proceso de evolución nos va a llevar tiempo, romper todos los dogmas de este sistema dual. Para trascenderlo nos va a llevar bastante tiempo, pero bueno, ya estamos en ese proceso y se puede acelerar, porque como el tiempo no existe, si logramos despertar conciencias, se puede acelerar todo, o sea, todo depende de esa masa crítica. Pero por eso, no quiero extender más este video ya, ahora sí. Nada, quédate con lo que te sirva y mantén esa cabeza abierta para todo lo que vendrá, que te voy a dar en este canal de información. Hasta el próximo video, abrazo de luz.